Bueno, muchas gracias. Sí, quiero agradecer la posibilidad que se me da de dar esta conferencia. Para mí es muy importante estar aquí en Perú. Y gran parte de mi investigación la he hecho acerca de Perú, pero sin estar aquí. Entonces para mí es un honor poder estar aquí y hablar sobre este tema. Este es mi tema y comenzamos mal. Hay dos posibilidades. O yo como profesor no sé escribir o hay faltas de ortografía ahí que están molestando, ¿no es cierto? Varios de ustedes son profesores y han pegado repín. Bueno, eso lo hice a propósito. Porque lo que quiero hablar tiene un poco que ver con eso. Ancestral no se escribe así, indígena no se escribe así, pero se dice así. Y yo quiero partir diciendo que a nosotros se nos ha enseñado cómo se debe escribir nuestra lengua, diciendo que ustedes tienen que escribir lo que hablan. Y nosotros no estamos escribiendo lo que hablamos. Estamos escribiendo como escribían los españoles hace 500 años, no como hablamos en Latinoamérica hoy en día en el siglo XXI. Y esa realidad nos plantea uno de los problemas que está detrás de lo que yo voy a exponer. Y es esta especie de, bueno, es una forma de colonialismo en el fondo, porque se nos dice, ustedes tienen que hacer esto. Y nosotros no podemos escribir lo que hablamos, sino que tenemos que escribir lo que nos dicen que tenemos que escribir. ¿Ya? Yo debería haber escrito ancestral con C, indígena con G. Así como hablar, tengo que ponerle una H. La H no tiene ningún sentido para nosotros. En Latinoamérica no tiene ningún sentido el distinguir la B corta de la B larga, en fin. Ese tema es un tema que me interesa mucho porque no es un tema ideológico, ¿ya? A todos nosotros nos han enseñado en la escuela, en la universidad, que así se debe escribir. Y partimos de la base que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo un error gravísimo. Estamos hablando de una manera y escribiendo de otra manera. Ni siquiera lo pensamos. No es tema de conversación. Y la música tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con estas cosas que no son tema de conversación. Mira, ¿ves cómo la chumpa queda? Ahí está. Bueno, lo que yo voy a hacer es un ejercicio hecho desde una perspectiva bien personal. Voy a comparar dos tipos de orquesta. Una orquesta que es referente de la música europea, que es la orquesta de Europa Central. Puse a Beethoven ahí porque él es el referente máximo ya de la música orquestal que se escucha en los conciertos en todas partes de Latinoamérica y del mundo. Es un referente muy recurrido justamente para hablar de lo que es una orquesta que desde los países europeos, cuando ellos mandan sus orquestas hacia afuera, ellos dicen estamos mandando nuestras embajadas culturales. De la misma manera como si ustedes mandaran una orquesta de Sikus o de Zampoña afuera, dirían nosotros estamos mandando nuestra embajada cultural, nos representa. En ese sentido estoy usando esta referencia de la orquesta europea, y en la referencia andina voy a usar dos referentes que se ubican en dos sectores de los Andes. Uno es el que ustedes conocen bien, que es el que yo llamo genéricamente Siku. Ustedes entiendo que lo llaman más genéricamente Zampoña. Me refiero a las flautas de pan que se tocan en forma dual y en forma colectiva. Y por otra parte, una gran zona de Chile en que se usa un instrumento que los mapuches lo llaman pifilca. En el norte de Chile se ocupa en la zona de Santiago y más al norte se le llama flauta de Chile. Lo usan los bailes chinos, que no tienen nada que ver con Chile. Es una historia larga el nombre de estos bailes. Ellos usan una flauta que da un solo sonido, pero cuyo funcionamiento es orquestal y es dual, exactamente igual que los Siku. Yo voy a tratar estos dos tipos de instrumentos como una sola unidad. Me voy a referir a uno y a otro como si fueran lo mismo, ¿ya? Ese es el juego que voy a hacer. ¿Por qué? Porque este tipo de orquesta está funcionando de una manera que expresa una forma de hacerse una rutina que es común. Entonces me voy a... bueno, el conocimiento mío es mucho mayor
elastifílicas en las flautas de chino que los hijos. Son los que está en mi país, lo he estudiado durante muchos años. Entonces voy a referirme principalmente, mi óptica es esa, ¿ya? Y voy haciendo un recorrido que parte con el instrumento, viendo cómo es la fabricación de un instrumento y viendo las diferencias. El instrumento europeo es un instrumento muy complicado. Si ustedes quieren construir un violín, primero tienen que conseguirse unas maderas especialísimas, ¿ya? Segundo, tienen que tener un taller montado con máquinas, con herramientas bastante especializadas. Tercero, tienen que tener un conocimiento de brutería muy acabado. En definitiva, para poder construir cualquier instrumento europeo se necesita una industria que es bastante compleja. Industria me refiero a todo lo que estaba manifestando, es decir, máquinas, talleres especializados, conocimientos muy complejos, etc. Y el resultado, entonces yo he puesto aquí, he recalcado esto de artificial, porque es en el sentido de que es un artefacto que tiene mucha manufactura, ¿ya? Y que está muy alejado de sus orígenes naturales. En ese sentido, me refiero a esto como algo artificial. Si comparamos esto con la flauta de chino o con el sipo, inmediatamente tenemos una referencia a lo natural. Cualquier persona del mundo que vea esto va a reconocer cañas ahí. Cualquier persona que vea una flauta de chino va a reconocer que es un palo con un agujero. Se ve muy sencillo. Pareciera que cualquiera lo puede hacer. Por supuesto que hay mucho conocimiento. No cualquiera puede hacer un buen instrumento. Pero cualquiera puede identificar lo natural que es ese instrumento. Y en todo caso, quienes fabrican los instrumentos tradicionalmente eran personas de la comunidad. ¿Ya? Hoy día, por supuesto, que se ha especializado un poco, sobre todo en la ciudad. Pero tradicionalmente lo hacía uno más de la gente que estaba en una comunidad determinada. Ahora, si nos vamos al sonido de los instrumentos, que es otro de los factores que yo comparo, tenemos en Europa una tendencia muy clara a partir del Renacimiento hacia adelante, que es una tendencia a producir sonidos puros y afinados. ¿Por qué? Porque del Renacimiento para adelante comienza la música europea a funcionar con la polifonía. Y para hacer polifonía se necesitan sonidos muy puros, porque si no, no se entiende. La polifonía es un tejido musical que requiere pureza en todas sus líneas para que funcione. ¿Ya? La tendencia de los sonidos puros viene de más atrás, y por supuesto que no todos los sonidos son exactamente puros, no existe el sonido sinusoidal que produce una máquina, pero la tendencia es a producir una pureza en que uno describa muy claramente el tono que se está tocando, la nota precisa, ¿no es cierto? Esa es una tendencia muy general de todos los instrumentos europeos que nosotros conocemos y que utilizamos. ¿Y eso qué tiene que ver con la historia de Europa? Si nosotros nos vamos muy atrás, hacia Pitágoras, nos vamos a dar cuenta que toda la tradición europea está muy fuertemente ligada a los instrumentos de cuerda. De hecho, Pitágoras comienza a hacer experimentos con cuerdas. Él, a través de las cuerdas, comienza a distinguir que si una cuerda da una nota, se divide por la mitad y da la octava, ¿no es cierto? Y después se divide en 3 y da la quinta. Y después se divide en 4 y da la siguiente octava. O sea, lo que hizo Pitágoras es, y probablemente ya con conocimiento que venía de antes, es distinguir en una cuerda visualmente, mediante la experimentación, todo este sistema que es un sistema musical que forma la base de la teoría musical europea y que es un sistema que se puede rastrear muy fácilmente a través del ojo, haciendo mediciones mediante el ojo y la cuerda, ¿no es cierto? Y si nosotros analizamos la historia europea, vamos a ver que la orquesta europea es básicamente los instrumentos de cuerda, ¿ya? Eso forma el cuerpo. Por supuesto que hay instrumentos de viento, hay instrumentos de percusión, pero son secundarios. La orquesta europea puede funcionar solamente con cuerda, ¿ya?
puede no necesitarlo otro instrumento. Y esa es una característica que tiene que ver con toda la tradición europea, sobre todo la tradición de los grandes instrumentos de cuerda, el piano, que es el que más se ocupa hoy en día, que ya es un instrumento de cuerda con una tremenda complejidad en lo artificioso que es como máquina, en el sentido de para hacer un piano, ahí ya no estamos hablando de un artesano, ¿no? Estamos hablando de una fábrica que construye un mueble que es casi como un tanque, con una presión de cuerdas que es impresionante, ¿ya? Entonces todo eso nos está hablando de una tendencia europea que está ligada con este concepto de la cuerda y que es muy distinta a lo que pasa en los Andes, en donde tenemos el viento en unas cañas o el viento en unas maderas, que funciona de manera muy sencilla, pero muy misteriosa. Nosotros no vemos, no podemos hacer los experimentos que hacen los europeos, de mirar la cuerda, dividirla por la mitad, dividirla por cuartos, no podemos hacerlo. Podemos acortar la caña y saber que suceden cosas distintas, pero no sabemos lo que sucede. Explicar cómo funciona una flauta desde el punto de vista acústico es extraordinariamente difícil. Pasan cosas que son misteriosas, ¿ya? Y los sonidos que se obtienen en la flauta, hay una tendencia a obtener sonidos muy complejos, que tienen distintos tipos de complejidad. Este es un espectrograma que hizo Arnaud Gerard sobre una tropa de Yarichi, y en donde se ve este sonido que es bastante típico, que es el sonido Tara, que es un sonido que tiene muchos armónicos, pero además tiene una vibración. ¿Ya? Se buscan sonidos que son complejos en ese sentido. Esa tendencia es totalmente distinta a la tendencia que vemos en Europa. Estamos hablando de dos cosas que se diferencian mucho entre ellas. Aquí tenemos una tarca y fíjense ustedes, esta es una tarca que está cortada por la mitad. El tubo de la tarca es un tubo cilíndrico, pero no es exactamente cilíndrico. Es un poquitito desviado. Arnaud Gerard me contaba que él hace un tiempo tenía una tarca y la tarca no estaba funcionando bien. Y cuando pasó por su casa un Luriri, un fabricante de instrumentos que sabía construir tarcas, él le dijo: mira, tengo este problema. Entonces el Luriri pescó la tarca, la miró, no la tocó, la miró nomás. Y le dijo: pásame una gubia, que es una gubia, es un fierro largo que tiene una puntita con un cuchillo. Entonces permite hacer adentro del tubo pequeñas incisiones. Pescó la gubia, hizo así, le sacó, me dice que le sacó una cosa que era como una uñita chiquitita y le entregó la tarca, le dijo: está lista. No la probó y la tarca estaba perfecta. Ese conocimiento es un conocimiento para nosotros es mágico, ¿ya? De una simpleza extraordinaria y de un conocimiento impresionante, porque lo que estaba haciendo el tipo era arreglar un sistema acústico extraordinariamente complejo, que da un sonido extraordinariamente complejo, pero lo estaba haciendo de una manera que a nosotros nos resulta difícil de entender. Otra de las características que tiene la cultura occidental es que explica las cosas racionalmente. Entonces tiene tablas para explicar, de la misma manera como se explica la cuerda, que uno puede perfectamente hacer una tabla para decir cómo funcionan las alturas de la cuerda. Uno puede explicar todos los fenómenos acústicos a través de la teoría europea. Eso que hizo este Luriri no lo podemos explicar. Por supuesto que hay una teoría. El tipo sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero es muy posible que él tampoco pudiera explicar, ¿ya? Estamos en un terreno que es muchísimo más difícil de explicar racionalmente. Aquí tenemos la flauta de chino. La flauta de chino es un tubo, pero no es un tubo hasta abajo, sino que es un tubo que está dividido en dos sectores, uno más ancho arriba, uno más angosto abajo. Y el resultado de ese tubo es un sonido que lo llaman sonido rajado, que es un sonido extraordinariamente complejo, muy disonante, muy atonal, muy distorsionado, pero también con vibración. La vibración es muy importante, ese trrr, ¿ya? Que no es el sonido puro
parejo, sino que es un sonido que tiene cuerpo, ya que vibra. Creo que voy a ver si funciona el sonido que tengo. No me aparece. No me aparece el marcador. Bueno, dejemos el sonido. Imagínense. América y las flautas son una cosa muy incompenetrable. América es el continente que tiene más flautas en el mundo, más tipos de flautas, más historias con la flauta, una historia larguísima que tiene por lo menos 4.000 años, sobre todo en los Andes, y en que la variedad de flautas son infinitas. Encontramos todos los tipos de flautas que hay en otras partes del mundo y con muchas variedades, muy rebuscadas, muchas de ellas, pero siempre de una apariencia extraordinariamente sencilla, ¿no es cierto? Ustedes reconocen fácilmente la quena, la yarichi, flautas globulares de todo tipo, distintas culturas a través del tiempo fueron generando una variedad enorme. O sea, América es el continente de la flauta sin lugar a dudas. Ahora vamos a la ergonometría, que es la relación que tiene el instrumento con el cuerpo humano. Veamos qué es lo que pasa en Europa. En Europa todos los instrumentos europeos tienen mucho que ver con la mano, con la habilidad de la mano, ¿ya? La habilidad y uno de los estudios más importantes de los instrumentistas en Europa es la destreza de las manos, ¿no es cierto? Los músicos que hay aquí saben que tienen que estar moviendo los dedos y moviendo y alcanzando una destreza extraordinaria en rapidez y en perfección. Porque de la perfección y de la rapidez destaca la calidad del músico, básicamente. Es decir, estamos hablando de todo lo que tiene que ver la musculatura, del dominio de la musculatura del brazo. Y uno de los grandes inventos que tiene Europa es el teclado. Inventa por ahí en 1200, creo, un poco antes. Y la maravilla que tiene el teclado es que une dos cosas que para Europa son muy importantes. Una, la visualidad. Tenemos todas las notas que necesitamos para hacer música desplegadas ante el ojo, en blanco y negro, con una claridad absoluta, que es un sistema gráfico pero extraordinariamente efectivo. Y entonces podemos ejercer nuestra destreza manual teniendo el ojo puesto ahí. Y esa es la maravilla que genera Occidente. Esa es la cúlmine de este desarrollo en la destreza de la mano y el ojo que está mirando, ¿ya? ¿Qué pasa en América? En América tenemos un sistema totalmente distinto. Las flautas no funcionan con la mano. La mano puede estar bastante ausente en el uso de muchas flautas. En el uso del sico, por ejemplo, la mano apenas mueve un poco el instrumento, ¿ya? Por supuesto que tiene un movimiento preciso, pero no tiene nada que ver con la habilidad que se requiere para tocar un piano, qué sé yo. Y en cambio, está involucrado todo el sistema respiratorio, que, de nuevo, tenemos un sistema que no es visual, no es de dexteridad, de trabajo musculatorio, de la destreza manual, sino que es una cosa bastante más orgánica, más difícil de precisar. Están involucrados los pulmones, toda la musculatura del tórax, la garganta, la expresión vocal, y yo aquí puse una serie de palabras que tienen que ver con el sonido en que está, por ejemplo, el inhalar, el inspirar, el aspirar. Está relacionado con los conceptos de alma en Occidente, todo esto, el soplo. Ya hay muchas tradiciones del mundo que hablan del soplo, que hace que aparezca, por ejemplo, el primer ser viviente, qué sé yo. Y el soplo tiene esa cualidad que nos está hablando, a diferencia del trabajo manual, nos está hablando de unas cualidades humanas que son bien distintas, que nos están abriendo hacia otros horizontes del cuerpo humano y de la relación entre el cuerpo humano y la naturaleza y el viento, ¿ya? Y el aire. Entonces,
tenemos una relación del cuerpo que tiene, como quien dijera, tiene tendencias muy distintas en estos dos universos. Por supuesto, reitero, en Occidente existen los instrumentos de Oriente, ¿ya? No es que sean cosas que son desconocidas, estoy hablando de tendencia. El intérprete, si nos fijamos en la música de raíz europea, vamos a ver que el individuo es el que está ejerciendo ahí su imán, ¿ya? Y cualquier tipo de música que tenga esa raíz, generalmente vamos a tener, ya sea un rock, una ópera, lo que sea, vamos a tener un personaje que está parado ahí al frente de nosotros, generalmente con un foco de luz que lo ilumina y que lo transforma en un personaje un poco fuera de lo común. Normalmente, cuando vemos un buen ejecutante, nos quedamos boquiabiertos de las maravillas que puede hacer y decir, por Dios, este tipo, las cosas que hace yo no las puedo hacer, ¿ya? Esa dexteridad, esa habilidad impresionante es lo que generalmente se busca. Generalmente los estudiantes que estudian música estudian con ese concepto en la mente. Yo voy a ser un gran violinista. Están pensando en ser un personaje que se para en un escenario y que hace cosas maravillosas. Es una idea muy individual del hacer música. En los Andes tenemos otra cosa muy distinta y en el siku, así como en la flauta de chino, tenemos la alternancia. Y esto significa que un instrumento lo utilizan dos personas. Eso es una cosa absolutamente impensable para los europeos. A mí me ha tocado explicar esto ante los europeos y no pueden creer esto, que haya un instrumento que es tocado por dos personas. No lo conciben. Y lo interesante es que eso tiene una cantidad de formas de expresión en el Aymara, en el Quechua, que nos está hablando de que esa realidad dual es una expresión musical de una cosa que viene de la lengua y viene de mucho más atrás. O sea, la cultura andina se expresa a través de esa forma de música. Y eso nos está hablando de que el individuo es la construcción del concepto de individuo es una cosa totalmente distinta en América que en Europa. Aquí se concibe un individuo que es yunta, ¿ya? Que son dos. Y de hecho, yo puedo tomar una flauta de chino y decir, esta es una flauta de chino, todos te van a decir, sí, le muestro una flauta. Pero cualquier chino me va a decir, momento, las flautas de chino son dos. Entonces yo pesco dos instrumentos y digo, esta es una flauta de chino. Todos los chinos me van a decir, sí. De igual manera, los sicuros, cuando yo muestro dos flautas, me van a decir, sí, esa es una flauta, irayana. Lo otro no es una flauta, es media flauta. Entonces estamos hablando de una lógica que es muy ilógica para el europeo, porque una cosa no puede ser una cosa y otra a la vez. En los Andes se dan esas cosas. La flauta puede ser concebida como flauta, si yo la muestro así, cualquiera lo va a reconocer como flauta, pero también me van a decir, esto no es una flauta, es media flauta. Las dos cosas son verdades, ¿ya? Eso es algo impensable en Europa. Y esta forma de concebir la dualidad como unidad desarma todas las teorías europeas. Estamos ante un concepto de concebir el mundo que es distinto, ¿ya? En Europa, si una cosa es una, es distinto a que si una cosa es dos. Y no existe la posibilidad de la ambigüedad de que ambas sean concebidas como intercambiables. En fin, este es un video, se lo van a tener que imaginar porque el video no funciona. Un video, acabo de saber que es un sistema que yo ocupo para el Mac y no funciona en el programa. El hecho es que yo aquí puse una palabra con, que es una palabra mapuche, y que me sirve para explicar esta relación que hay entre los pares. Con es una palabra mapuche que se usa cuando están tocando parejas. Los bailes chinos están tocando siempre en hilera, una hilera va contestando y la otra va respondiendo, ¿ya? Y se van enfrentando los pares, cada uno tiene su compañero al frente.
con el que toca habitualmente, con el que está acostumbrado. En mapuche eso se llama con, esa relación. Y esa relación es una relación de gran compañerismo, de mucha amistad, pero al mismo tiempo de pelea, ¿ya? De enfrentarse, de sacarse pica, ¿ya? De tocar más fuerte, de pinchar al otro para que saque todo lo que él puede. Esa es una cosa muy andina, que de nuevo está uniendo dos cosas que para el europeo son opuestas: la gran amistad y el enfrentamiento máximo, ¿ya? La relación de pares en el baile chino, como les decía, son dos hileras que van enfrentándose y entonces toda la hilera está respondiendo junta. Todas tocan un acorde primero y todas tocan el acorde después. Creo que tengo un video que lo puedo mostrar al final para que entiendan lo que estoy diciendo. Bueno, y aquí hay una cosa interesante. La palabra chuya, no sé cómo se pronuncia. Chuya, algo así, ¿cierto? Es una palabra que no existe en castellano. Porque para el castellano el patch es una cosa tan importante como cualquier otra. En cambio, para el aymara, para el quechua, el concepto de chuya como algo separado de su par es muy importante. La única palabra que el castellano tiene relación con este concepto es la palabra tuerto. Si yo digo tuerto, todos vamos a entender que hay una persona que le está faltando algo, ¿no es cierto? Porque nosotros consideramos que los dos ojos son fundamentales para vivir. Es la única palabra que nos acerca un poco a él. Pero esta palabra nos está indicando una cosa muy importante, y es que nosotros en castellano, al carecer de esta palabra, nos estamos perdiendo de toda una manera de pensar el mundo. No podemos entender a un aymara, a un quechua y a sus instrumentos musicales, porque no tenemos las palabras que nos permitan identificar eso como parte de nuestro mundo. El poder identificar lingüísticamente algo es fundamental. Y hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a identificar porque no tenemos el lenguaje que nos permita hacerlo. Este es uno de los ejemplos de eso. Pasamos a otro aspecto del instrumento, que es el movimiento. Y tenemos entonces en la orquesta sinfónica una relación con el movimiento en que la ausencia de los movimientos es fundamental. Si nosotros vamos a escuchar un concierto, lo primero que se nos pide es que nos sentemos en nuestra silla y estemos calladitos y no metamos música. Lo primero que hacen los músicos es sentarse quietos, y cuando los músicos estudian su instrumento, los profesores muchas veces le dicen: no muevas el pie, no muevas el cuerpo, no sigas con el cuerpo el ritmo. Eso distrae. Mantente quieto, solamente lo único que tienes que mover son el ejercicio que te he hecho hacer con las manos, ¿no es cierto? El pianista que mueva solamente el brazo, el resto del cuerpo quieto. Eso es una técnica que en Europa se concibe como concentración en el sonido. Desviar la atención de cualquier movimiento corporal. Y bueno, y el público es lo mismo, ¿no es cierto? El público significa que el público tiene que desaparecer. Ya, si se va a comer un caramelo antes de el caramelo, no durante el concierto. Aquí también se va a tener que imaginar, pero mucho peor, porque ni siquiera sale la imagen. Ese es otro video. Los bailes chinos son bailes en que se están moviendo todo el tiempo. Los circuitos también se mueven, ¿ya? Están paseándose, están caminando, están haciendo ruedas, qué sé yo. Los bailes chinos, además de eso, bailan y hacen un baile muy acrobático, ¿ya? Es tremendamente cansador hacer ejercicios de verdad, de salto y inclinarse hasta el suelo y pararse, muy agotadores. Pero son ejercicios que tienen mucho que ver con la manera de usar el cuerpo habitual, ¿ya? Principalmente con el caminar. Ellos hablan de saltar. Vamos a saltar, dice, cuando van a una fiesta vamos a saltar. En ese sentido, es
un ejercicio muy natural, porque tiene que ver con el uso que se hace del cuerpo de forma natural habitualmente. Si nosotros ponemos en Google el ejercicio, la palabra ejercicio, nos va a tirar a un montón de imágenes que son las que pongo aquí, que tienen que ver con conceptos de ejercicio. Fíjense lo que son los ejercicios. Esa máquina es una máquina que permite que esos músculos se muevan, ¿ya? Distinta a esta máquina que mueve eso, distinta a esta máquina que mueve eso, ¿ya? O sea, el concepto de ejercicio es un concepto que tiene que ver, lo que yo necesito es tal músculo, moverlo y adiestrarlo para que realice tales funciones. Es decir, es lo contrario al movimiento natural, ¿ya? Es una precisión casi quirúrgica de establecer una relación entre un cierto tipo de ejercicio y un cierto tipo de resultado muy preciso que yo quiero obtener. Y eso, en cierto sentido, es un concepto bien artificial del movimiento. Esto no tiene nada que ver con lo que, bueno, eso podría ser un señor correcto, pero en general el resto de lo que estoy mostrando ahí no tiene nada que ver con lo que hacemos normalmente en nuestra vida diaria. Y muchas veces los deportistas justamente se separan mucho de lo que hacemos en la vida diaria. Eso tiene que ver con todo el uso del cuerpo en Occidente, ¿ya? Aquí puse una palabra que tiene mucho sentido para mí al hablar de los chinos y no tiene tanto sentido al hablar de los hijos, que es la palabra fila. Como les decía yo, los chinos se organizan en fila. Y por eso ocupé esa palabra. En la orquesta sinfónica también hay filas, ¿ya? Está la fila de los violines, la fila de las violas, la fila de los chelos, etc. Se organizan por filas y se llaman filas también. Y dentro de esa fila, en cada una de esas filas, hay un personaje que es el cabeza de fila. Entonces el director, cuando tiene que decirle algo a los violines, por ejemplo, se dirige al cabeza de fila, que se sienta adelante y le dice: mira, los violines están haciéndolo mal, tienen que hacer tal y tal cosa. Y él se dedica, entonces, en los próximos ensayos, con sus violines, a decir: tenemos que arreglar esto. En fin, él hace de cabeza intermedia. Entonces, toda la organización de una orquesta es una organización muy jerárquica que se establece muy diferenciada entre cada grupo, y de hecho, los primeros ensayos se hacen por separado, es decir, los cornos se estudian por separado y los violines estudian por separado, y después se van juntando hasta que se arma la orquesta. Pero es una cosa bien quirúrgica el trabajo que se va haciendo de las distintas partes. El concepto de la orquesta es un concepto muy segmentado. Y eso, entonces, nos está hablando de un tipo de organización social muy segmentado, en que hay una tremenda especialidad. Es decir, una persona que toca violín no puede tocar trombón. Y el que toca trompeta no va a tocar nunca el arpa, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cada uno toca su instrumento, es especialista en eso y no se mueve de eso. Y por lo general, esa especialización dura para toda la vida. Y eso tiene mucho que ver con la sociedad occidental, que es una sociedad jerarquizada y segmentada por especialidad, ¿no es cierto? Es nuestra forma de concebir la realidad social. En cambio, una orquesta de circo tiene un concepto absolutamente distinto. En primer lugar, todos son el mismo instrumento, es decir, yo puedo tocar cualquiera de estos instrumentos, me puedo mover. Las diferencias son de tamaño, pero no de tipo de instrumento. Las notas son las mismas. Yo sé exactamente qué hacer si me pasan cualquiera de estos instrumentos, porque es el mismo instrumento. Ahora, como están divididos en arca y lira, los instrumentos son dobles. La complejidad iba por otro lado. La orquesta está igual. La estructura de esta orquesta es una estructura extraordinariamente compleja, pero es una complejidad muy distinta a la europea. Hay un solo cuerpo que está funcionando con muchas unidades que son réplicas de lo mismo, más pequeñas, réplicas en familia, ¿ya? Réplicas de tamaño, pero no especialidades segmentadas. Ese es uno de los principios de la organización social que está funcionando aquí, que tiene que ver con todas esas cualidades que yo pongo ahí, que son cualidades sociales, no son cualidades musicales, están aplicadas a la orquesta. De nuevo, tenemos un tipo de sociedad que encuentra una forma de expresión
que expresa las cosas que la sociedad está considerando como relevantes, como importantes. Y claramente las cualidades que estamos viendo aquí son muy distintas a las cualidades de la sociedad europea. Ahora, las orquestas de Sicu se dividen en los tamaños, o sea, la familia de instrumentos, grandes, medianos, chicos, se les dan muchos nombres y muchas veces esos nombres tienen que ver con edades, o sea, el abuelo, el padre, el hijo, ¿ya? O el pequeño, el adulto y el mayor, ¿ya? Que tienen que ver con un concepto de familia, en que el concepto de familia organiza la vida de una manera muy lógica, porque es un concepto absolutamente natural. O sea, los niños son los que están aprendiendo, los adultos mayores son los que ya saben mucho, pero tienen menos fuerza, etc. Y los jóvenes tienen más energía, pero todavía también les falta experiencia, etc. Hay una cantidad enorme de cosas que tienen que ver con eso, que son de sentido común y son de la especie humana. En los bailes chinos también se organizan por tamaño, pero como ustedes pueden ver aquí en este esquema, los tamaños no están divididos en escalas fijas, sino que hay una continuidad, desde el más grande hasta el más chico. Lo que se busca en el baile chino es que estas diferencias de tamaño no sean a la octava, sino que sean disonantes entre ellas. Por ejemplo, que estén a la segunda, más o menos, porque nunca no les preocupa el buscar una afinación, el fijarse en la afinación. Ellos cortan los palos primero. Creo que tengo una foto de la construcción del baile chino. No tengo la foto. Pero en todo caso lo que ellos buscan es una máxima disonancia en el conjunto total. Ahora, la organización orquestal de los instrumentos, ¿qué nos dice? En la orquesta europea tenemos que toda esta gran masa de instrumentos está mirando a un personaje que es un director, y ese personaje tiene una varita mágica. Y esa varita mágica es la que dirige todo. Están todos con el ojo puesto en esa varita. El movimiento de esa varita es absolutamente mágico en términos de coordinación del orden. Y eso significa que todos los instrumentistas tienen que estar mirando. De nuevo, el ojo es muy importante, y de hecho una de las cosas que preocupan a las orquestas es que el artista, por ejemplo, siempre tiene problemas porque lo colocan atrás, no ve bien al director y se puede perder. Entonces tiene que ubicar el arpa de manera de estar justo mirando y no perderse, de mirar esa varita mágica que le está dando la pauta. Y entonces hay una jerarquía que es clarísima. Están todos los instrumentos de la orquesta siendo dirigidos por esa varita. Pero esa varita, a su vez, está siendo movida por el director, que está leyendo un libro. Es el libro el que está diciéndole al director: esto es lo que tienes que hacer. Y cuando él mueve la varita es porque el libro le dice: aquí más suave, aquí más fuerte, aquí tal cosa, aquí tal otra. ¿Ya? Está todo escrito. Pero eso no es todo. Eso lo escribió un señor que se llamaba Beethoven, que se murió hace muchos siglos. Y cuando ese concierto lo escuchamos aquí, en Lima, ese señor vivió no solo hace muchos siglos, sino que en otro continente. Es decir, no está hablando de una realidad que es absolutamente ajena. Ese circuito de la relación entre los instrumentos, el director, el libro y el personaje casi divino, un personaje que ya desapareció, que es mítico, es una relación extraordinariamente no solo piramidal, sino que nos habla de una cosa bastante especial, que es que en la cúspide de esa pirámide hay algo que es sublime y que sobrepasa nuestras capacidades ya no se trata de un ser humano que está allá arriba. Y si nosotros hacemos una caricatura de eso, llegamos fácilmente a imaginar una pirámide en que está Dios, la Biblia y el resto del mundo. Es decir, no es difícil hacer una relación de este tipo entre la orquesta y la sociedad occidental. ¿Por qué no es difícil? Porque ambas son realidades que están producidas por la misma sociedad, que persiguen reproducir una forma social que ellos consideran que es la apropiada, que es la correcta. Es decir, ambas
tanto esta caricatura que he hecho aquí como la que acabo de mostrar de la orquesta son formas en que la sociedad occidental expresa su forma ideal de sociedad. En cambio, aquí también se van a tener que imaginar esto. Esto es un baile chino. Aquí están las dos hileras, ¿ya? Está tocando esta hilera un acorde extraordinariamente denso, complejo, atonal, disonante, muy fuerte, y enseguida toca esta otra hilera. Y van chan, 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 y pueden durar horas, pueden estar tocando 2 horas. Para el oído occidental, ellos están tocando una sola nota, no tiene ningún interés. Para el oído andino, lo que están haciendo ellos es una riqueza increíble de timbres y de movimientos, hay miles de sonidos que están ocurriendo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que esta organización dual está siendo guiada por un personaje al medio que es el tamborero, que tiene un tamborcito chico que muchas veces no se escucha. Es un tambor bastante pequeño, que tiene muy poco sonido. Lo que importa no es tanto el sonido, sino que lo visual. Una de las características que tiene el tambor dentro de los instrumentos musicales es que cuando tú tocas tambor, estás señalando muy claramente un pulso, ¿ya? Todos pueden ver eso. Y todos saben que al hacer así, yo estoy marcando un pulso. De hecho, el director de orquesta lo que hace es el mismo gesto de un tambor, ¿no es cierto?, cuando está marcando un pulso determinado. Entonces el tambor permite que, aunque no se escuche, todos sigan. Y lo que hace el tamborero en el baile chino es que está en medio del baile y él va dando la pauta, va dirigiendo con su movimiento y va haciendo los saltos. Entonces él hace una mudanza, que lo llaman mudanza, esto es saltar, no voy a hacer la mudanza, soy chino, pero él hace una cierta mudanza y todos los chinos entonces comienzan a repetir esa mudanza. Después él descansa, camina un poco, hace que los chinos descansen, siguen en la procesión y más allá comienza a hacer otra mudanza y todos lo siguen. Él está haciendo de guía. Pero el guía, la forma de guiar que está haciendo es muy distinta a la forma autoritaria y vertical del director de orquesta. Cuando hay un director de orquesta, a lo mejor toda la orquesta lo odia porque es un tipo pesado, pasa muchas veces que el director de orquesta no es querido, pero lo que hay que seguir a la par. ¿Ya? Ese es su papel. Su papel no es ser simpático. En cambio, el director de orquesta, en este caso, si no es un excelente bailarín y que tiene un ritmo extraordinario, el baile no funciona. Y sencillamente tiene que ser reemplazado, no camina la cosa. ¿Ya? Aquí es el ejemplo. ¿Ya? El ejemplo es que arrastra al resto. Y esa es una forma de ejercer autoridad muy distinta. La coordinación musical. ¿A qué me refiero con la coordinación musical? En Europa se elaboró una teoría que llevó a la escritura musical. Todos de ustedes los que son músicos saben a qué me estoy refiriendo. ¿Qué hace eso? ¿Qué permite la escritura musical? Permite que un Beethoven esté a las 3 de la mañana metido en su guardilla, quizás donde, y está escribiendo esto, y él decide que al poner ese grupito de notas, eso significa que los violines, por ejemplo, van a hacer tal cosa. Y de repente está escribiendo esto y puede volver atrás y se da cuenta que aquí no le gusta eso, o hubo un error y lo puede corregir. ¿Y qué es lo que está haciendo con eso? Está diciendo, todos mis músicos van a hacer exactamente lo que yo estoy indicando aquí, que es un concepto cerebral, racional, de establecer una relación entre un ideal musical y un grupo que tiene que seguir ese ideal. ¿Ya? Extraordinariamente preciso, extraordinariamente racional y con un sistema de transmisión que es formidable. O sea, esta partitura la puede tocar una orquesta en Berlín, en Japón, aquí en Perú, y va a ser la misma partitura. En ese sentido, esa es la maravilla que tiene la escritura. Y está funcionando con bajo todos estos parámetros.
funciona con la polifonía, hay una coordinación perfecta entre el pulso, la afinación, la armonía, ahí está tocada por varios tipos de instrumentos, es muy segregada, diferenciada, contrastada, imbricada, y el total es distinto a las partes, es decir, cuando se toca todo esto, por supuesto que es distinto a lo que hace cada uno de los grupos. Esa es la característica de la partitura orquestal. Y todo eso se basa de nuevo en nuestro Pitágoras, con su concepto de música basado en la visualidad. Durante la Edad Media, creo que Pitágoras ya es el primero que desarrolla un instrumento que se llama el monocordio, que permitía, esto que estoy mostrando aquí, permitía hacerlo de forma experiencial, ¿ya? O sea, una forma de demostrar toda esta teoría. Y de hecho, durante la Edad Media se siguió desarrollando esto, y entonces los tratados de música elaboraron una teoría conceptual de la música extraordinariamente imbricada. Y lo interesante, lo que quiero llegar, es que a nuestros días, cuando nosotros estamos usando un diapasón que nos indica el tono perfecto, cómo tenemos que afinar, estamos usando un teclado electrónico, lo que estamos haciendo es usar toda esta historia. Este teclado electrónico y este diapasón provienen de Pitágoras, es la misma historia, ¿ya?, que llega hasta el día de hoy. Estos instrumentos no son universales, en el sentido de que no provienen de una historia universal. Son universales porque se ocupan en todo el mundo, pero la historia que da origen a esto y la lógica que está detrás de esto es absolutamente europea. Y la forma de llegar a este concepto de afinación es absolutamente europea. Obedece a ese tipo de lógica. Aquí tenemos lo que yo les hablaba antes de la construcción de la orquesta de Chino. Esta es una sola hilera, ¿ya? La orquesta está compuesta de dos hileras semejantes. Cuando construye, el artesano que construye esto, primero va al bosque y corta un montón de palos, y los corta unos más largos y otros más chicos, ¿no? Le da toda esta dimensión. Después fabrica la flauta. Entonces, por supuesto que esta va a sonar más aguda y estas van a sonar más graves. Pero a él no le interesa qué tono. En ningún momento prueba eso. No tiene ninguna importancia para él. Lo que sí importa es que haya una cierta gradación. De repente hay dos que se parecen mucho, eso tampoco importa en este caso. Lo que sí importa es que toda esa masa de sonido sea una masa muy disonante, en que haya entre cada par de instrumentos haya una cierta disonancia, que puede ser una segunda, ojalá más o menos cerca de la segunda. En general, si uno mide los sonidos, se va a encontrar con que esa es más o menos la relación. Pero acuérdense que el sonido que da esta flauta es lo que yo les comentaba al principio, que es un sonido rascado, es decir, es un sonido que ya es disonante cuando suena solo. Entonces, al sumar varios sonidos disonantes en disonancia, lo que se produce es una superdisonancia, y eso es lo que se está buscando. O sea, no puede haber algo más opuesto al sistema que acabo de mostrar como tendencia de Occidente. Y lo que tenemos en un baile de Chino es que tenemos la dualidad, es decir, los pares, que se van alternando de más grandes a más chicos, ¿no es cierto? Así se forma el baile chino, con los más chicos. Y yo puse esta palabra, que no es una palabra que se usa en Chile, es una palabra absolutamente andina, pero que es la única que me permite expresar lo que está pasando ahí. Porque lo que está ocurriendo con este tipo de organización, en que hay flautas grandes que las tocan tipos que son muy estrenados, que son los cabezas de fila, que saben exactamente cómo guiar a toda la fila, son los mayores en el sentido de experiencia, y al final generalmente hay niños que están aprendiendo. Entonces, lo que ocurre aquí no son solamente una gradación de tamaño, sino que también una gradación de experiencia. Y normalmente el que comienza el niño va subiendo la escala hasta que llega con el tiempo a ocupar el primer lugar. Y le cuesta y tiene que pelear el primer lugar, ¿ya? Entonces lo que estamos observando aquí es un sistema mucho más allá que un sistema
de organización sonora. Es un sistema de organización social que tiene que ver con la familia de nuevo, ¿ya? Con los chicos, con los grandes les enseñan a los chicos y los chicos aprenden imitando. El grande no le explica en un pizarrón, no, se meten a la fiesta y vamos bailando, ¿ya? Esa es la manera de aprender. Y todo ese concepto de relaciones sociales se entiende muy bien bajo el concepto de Ayer, que es un concepto bastante difícil de traducir de nuevo, porque no significa simplemente familia, ni poblado, ni nexos familiares mayores. Es bastante más complejo que eso. Pero sin embargo, es un concepto que organiza las sociedades andinas en forma muy general en todo el cono sur. Y que tiene distintos nombres. En mapuche se llama lof, por ejemplo, el mismo concepto. Y funciona de manera muy parecida. Bueno, y aquí la explicación de cómo se genera una melodía en una orquesta de cinco. Yo dibujé ahí un trazo cualquiera, suponiendo que esa es una melodía que sube y baja. Y lo que hace la tropa es que esa melodía la reproducen varios instrumentos que están a distintas octavas, ¿no es cierto? Algunos más arriba, otros más abajo. Pueden haber también relaciones de quinta, en fin. Es decir, todos los instrumentos van haciendo exactamente lo mismo, pero sus alturas sonoras son distintas, ¿ya? Es como la diferencia entre un niño, un mediano, un adulto y uno más anciano. Y todos hacen exactamente lo mismo en el sentido musical. Pero lo interesante es que ese hacer lo mismo es bastante más complejo, porque dentro de cada una de estas voces se dan pequeñas diferencias que son muy importantes para la sensibilidad andina. Todas las voces que están haciendo esto de aquí están lo que nosotros como occidentales llamamos desafinados entre ellos. Algunos un poco más arriba, otros un poco más abajo. De manera que no es una línea perfecta, sino que es una línea como gruesa, densa, ¿ya? Y eso se multiplica hacia arriba y abajo. Entonces, tenemos lo mismo que estábamos viendo en los bailes chinos. Los bailes chinos no hacen melodía, sino que hacen puro acorde. Pero los hijos que hacen acorde reproducen ese mismo concepto de que se suman las disonancias hacia arriba y hacia abajo. Y se genera un sistema que es tremendamente disonante y que esa disonancia es lo que le da la riqueza del sonido. Y eso es lo que se busca. Cuando esto no ocurre, las poblaciones aymara, quechua, tradicionales, dicen en Bolivia, me contaba Ana Ollera que una vez ahí le tocó un caso que es bien interesante porque tiene que ver con esto. Él había fabricado un set de sipu que le pidió un grupo urbano. Entonces le dijo, mira, yo quiero un set pero que lo afine a la escala del piano, digamos, que lo afine bien, porque lo necesitamos para tocar en la ciudad. Y él lo hizo, ¿ya? No es la manera tradicional, pero lo hizo. Y no lo fueron a buscar. Entonces lo tenía ahí en su taller, arrumbado. Y de pronto llegaron unos comuneros que venían del campo y le dijeron, oye, necesitamos una tropa. Y él se acordó de eso. Y les pasó la tropa, les dijo nada. Les pasó la tropa y dijo, pruébala. Y ellos la probaron, comenzaron a tocar una melodía, estuvieron un rato probándola, y después dejaron el instrumento y se fueron. Pero no dijeron nada. Entonces él corrió para afuera, y estaba en la calle los tipos. Y dijo, oye, ¿qué les pareció? Y los tipos le dijeron dos cosas. Le dijeron, sí, está bien, pero suena como uno. Es decir, no suenan las distintas voces. No están presentes las distintas voces. Es como si tuvieran dos ligeras. Ya uno mira de frente y se ve uno solo. Y la otra cosa que le dijeron suena caima, que es desabrido, ¿ya? Sin sabor. Entonces, esto que para Occidente es claramente un defecto, o sea, esto es lo peor que le podría pasar a una orquesta accidental, es necesario para una imagen como aquella. ¿Para qué decir para los chicos? Y lo más interesante es que todo esto, cuando se transforma en una forma de preguntas y respuestas, adquiere una complejidad enorme, es decir, no es una línea de instrumentos que está tocando, sino que es una línea constituida por dos instrumentos que se están enlazando, ¿no es cierto? Esto es un esquema muy burdo, es mucho más complejo, más rico lo que sucede en la realidad.
pero nos permite ver que lo que estamos viendo aquí es un textil de una extraordinaria complejidad. Y lo interesante es que las personas, yo muchas veces he estado con personas frente a una orquesta de situ y les digo, oye, están tocando Ira y Arca, y la gente me dice, explícame, no entiendo, no se ve, no se observa. Una persona que no sabe esto va a mirar una orquesta de situ y va a pensar, están tocando instrumentos. No sabe que están enlazando entre parejas de instrumentistas, que lo hacen tan bien que suena como un solo instrumento. Entonces, en el fondo, estamos ante un tipo de complejidad que es semejante a la orquesta sinfónica, pero que funciona de manera totalmente distinta, y una de las características de esa distinción es que aquí no percibimos visualmente la complejidad de lo que está ocurriendo. Y eso es una cosa muy andina, no se exhibe la complejidad. Yo no sé si ustedes saben que los textiles andinos, una de las formas de concebir la riqueza del textil es saber cómo está hecho. Elvira Espejo, que es una persona, una directora del MUSEF en La Paz, me explicaba eso, me decía, para una mujer aymara te dice, qué lindo este textil, y se está refiriendo a la textura, a cómo está hecho, algo que nosotros lo miramos, yo lo miro y no entiendo nada de textil, lo veo igual que cualquier otro. A lo más digo, mira qué bonito el dibujo, y aquí una forma muy occidental de expresar. La mujer está mirando otra cosa, que es lo que no se ve, y ahí está la riqueza. Algo muy parecido pasa con la música, con la forma de apreciar la música, de concebirla. Entonces, llegamos finalmente al contexto, cómo está operando estas músicas, y el contexto de la orquesta clásica es un contexto muy de clase alta, muy elegante. Tú para ir a un concierto tendrías que vestir bien, vas a llegar al concierto y tienes que comportar muy bien, vas a conversar afuera, vas a hincharte, vas a sentar, todo muy polite, ¿no es cierto? Las salas de conciertos se distinguen en las ciudades porque son dentro de los edificios de la ciudad, son los edificios más elegantes, más costosos, generalmente exhiben mucho lujo. Hay una relación entre la sala de concierto, la sinfonía y esta expresión de gran lujo que tiene que ver con el contexto. Es muy importante esa relación. En cambio, si nos vamos al contexto de las fiestas en que ocurren, las fiestas de Chino o las fiestas de Siku, aquí hay una, les voy a contar este video. Aquí hay dos bailes de Chino, ¿no es cierto? Está este con sus dos hileras y ahí viene echando 8. Ese que viene echando va a pasar por el medio. Y eso, a estos chinos que están aquí, les parece una tremenda irrupción. Lo que está sucediendo en este video, que ustedes no van a ver, es el típico momento de una confrontación, de competencia que se da entre los bailes, que ellos la sienten muy fuerte. De nuevo, si yo no conozco la tradición, nunca me voy a enterar de lo que está pasando ahí, pero para ellos puede ser muy fuerte eso. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que en el medio de la fiesta también hay pelea, hay confrontación, ¿ya? Hay algo parecido a lo que se concibe como el tinco andino tradicional. Eso está ocurriendo también en los bailes chinos. Es decir, hay una fiesta, que es una fiesta alegre, las fiestas de Chino se celebran a las vírgenes, a San Pedro, a la Virgen del Carmen, son las más importantes, a la Cruz de Mayo también. Y son grandes fiestas muy bonitas, pero también está esta cosa de la competencia metida entre medio, y esos dos aspectos son parte fundamental de toda la fiesta. Ese video lo paso. Y les explico esto. La fiesta, en general, se produce en las procesiones del momento más importante. Esta es la fiesta de la locura, en que se produce una fiesta que se inicia con el santo que está en la plaza, se le canta, y ahí se inicia la procesión con todos los bailes, que pueden ser 10 bailes chinos, una tremenda bullicio de flautas que van en una larga hilera, van recorriendo las calles del pueblo. Las calles son bien estrechas,
Entonces uno está metido ahí, está sonando todo, y un sonido que se viene encima, ¿no es cierto? Y después de recorrer, se dan una vuelta por la playa, y ahí el sonido se expande, ¿ya? No hay barrera. Y uno puede, durante este recorrido, con una cinta muy larga que puede tener varios cientos de metros, uno puede estar mirando en cualquier lugar. Yo me paseo, por ejemplo, y estoy escuchando muchas cosas distintas. Puedo escuchar todo este bullicio de todas las flautas sonando juntas, me puedo acercar a una y escuchar un músico que es excelente, que está tocando un sonido extraordinario. Entonces, la posibilidad de escuchar lo que está ocurriendo aquí no depende de una estructura musical, sino que depende del músico, del movimiento y de lo que yo haga como auditor, si es que no pertenezco a un baile, el auditor externo. Entonces tenemos una relación entre música, espacio y auditor que no tiene nada que ver con lo que ocurre en la sala de conciertos occidental, en donde los músicos están en un escenario, los oyentes están en una platea y el edificio está construido de tal manera que cada uno de ustedes va a escuchar exactamente la misma sinfonía, con las mismas notas, con la misma intensidad, porque ese es el ideal de una buena sala de conciertos, ¿no es cierto? Que no haya diferencia, que se anule el espacio. Aquí el espacio lo formo yo. Si yo me quedo instalado aquí, voy a escuchar una fiesta muy distinta a que si yo recurro el lugar, si voy para adelante, para atrás, si voy escuchando las partes. Yo armo mi propia sinfonía, por así decirlo, ¿ya? Y cada uno de los auditores lo hace. Y por supuesto, todo lo que he dicho ahora tiene que ver con lo auditivo, de una manera muy occidental de concebir la realidad separándola. Ya he hablado solamente de sonido. Las fiestas son visuales, tienen que ver con una explosión de alegría, de colores, donde además están involucradas una cantidad de otras cosas que tienen que ver con las comidas, en fin, con las emociones que se producen. Hay una cantidad de elementos que están convergiendo en quien toca, sobre todo, de tal manera que es muy fácil que se produzca un estado de conciencia que nosotros llamamos trance, para ponerle un nombre, que tiene que ver con una transformación del estado cotidiano de la conciencia. Eso es uno de los productos bastante normales del músico que está participando en la fiesta. Eso, de nuevo, es algo que forma parte habitual de las fiestas andinas y que, en cambio, en Occidente, ojalá el músico occidental no pierda nunca de vista su racionalidad de estar leyendo la partitura. No puede perderse de la partitura, o sea, estar leyendo, estar concentrado, no cambiar su estado de conciencia, en el fondo. Y con eso, entonces ya estamos entrando en una cuestión de otro orden, que no tiene nada que ver con la música, pero a lo que nos ha llevado la música. Y aquí nos salimos de la orquesta, de la música, y entramos a un ámbito que es distinto, que no voy a entrar porque nos metería tendríamos que hablar de otro mundo. Y quiero resumir con esto. Todo lo que yo he hablado se resume en este cuadro. Ahora, si miramos este cuadro, esta es la música occidental y esta es la música andina, vamos a encontrar que todas las cosas que yo puse aquí son fantásticas, son maravillosas, y todas las cosas que puse aquí son como malas, ¿ya? Aquí están los buenos y aquí están los malos de la película. Yo he dado una conferencia en otras oportunidades y me han hecho esa crítica. Oiga, profe, la música occidental no es tan mala como dicen. Y es cierto. Lo que yo estoy haciendo aquí es un juego. Estoy mostrando desde la perspectiva de esta música cómo se observa la música occidental. Y desde esta perspectiva, la música occidental se observa así. Tiene un montón de defectos. ¿Por qué? Porque es una música que no persigue lo que está persiguiendo la música de este lado. Ahora, eso es lo que conforma
la tradición, o sea, la forma básica de observar al otro, ¿no? Eso es lo que hace la antropología. Y lo interesante es lo siguiente. Aquí yo puse, lean un poco lo que está ahí. Estas son apreciaciones que se han escrito a través del tiempo acerca de la música de los bailes chinos. Están las fechas ahí, comienza el siglo XVI y termina en 1974. Ahora, lo interesante de estos, hay varias cosas interesantes en estas menciones acerca del sonido de los bailes chinos. El primero es que no se habla de música. El segundo es que no se habla de seres humanos, se habla de animales. Y el tercero es que estas no son frases que yo escogí, es lo único que existe relativo al sonido de los bailes chinos hasta el año 74. Yo he perseguido este tema durante años y no he encontrado más. O sea, esto no es una selección, es todo. Y eso nos está hablando exactamente de lo que decía recién. Es decir, observado desde la música occidental, desde la orquesta sinfónica, los bailes chinos son estos. Y tienen razón estas formas de expresarse. Porque obviamente que para un Beethoven, esto es la forma como los bailes chinos son esto, no es música. Los bailes chinos no tienen melodía, no tienen ritmo, no tienen cambios de ritmo. No es música, por lo tanto no pertenece al género humano ni siquiera. Es algo producto de los animales. Esto no es una manera falsa de mirar la realidad, sino que es una manera europea de mirar una realidad que no es europea. Y eso es finalmente lo que yo quiero terminar diciendo, y es que en el fondo uno siempre observa lo que conoce y describe según lo que uno conoce. Yo tengo mi universo mental y voy a describir según lo que yo tengo dentro de mi cabeza. No puedo describir algo que está fuera de mi cabeza. Y básicamente lo que yo he intentado ahora de transmitir es eso. Y por lo tanto, el ejercicio que yo hice, partí diciendo que era un ejercicio muy personal, lo hago yo desde mi perspectiva. Ojalá este ejercicio lo hiciéramos muchos desde muchas perspectivas y fuéramos aunando criterios desde distintas cabezas, ¿ya? Porque lo que necesitamos aquí, en nuestros territorios surandinos, es entender las distintas formas que nos pertenecen. Porque yo los bailes chinos no los veo como un otro ajeno, los veo como una cosa muy personal mía también, pero no lo entiendo, he tenido que matearme para poder entender, penetrar en una realidad que me resulta difícil. Y es por esto. Entonces, el ejercicio que yo les presenté tiene ese trasfondo. Es una cosa personal, en que esta forma de concebir la realidad la traduje en imágenes y en las experiencias que yo he tenido a través de mi experiencia personal. Y en ese sentido, me gustaría mucho saber qué les pasa a ustedes con lo que yo les he dicho. Y que me hicieran comentarios y preguntas. Primero, si alguien se opone a todo lo que yo he dicho. Fuerte palmas para José Pedro. Creo que muchos hemos escuchado conceptos nuevos, algunas cuestiones muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a oír, pero también creo que hay muchas dudas en ustedes y creo que vamos a preguntar a José. Ustedes son los que pueden decidir. Vamos a hacer un rol de oradores o de preguntadores, no de oradores, disculpen, y él contestará en general o personal, José. ¿Quién dispara primero? A ver, vamos a... ¿Alguien que va a preguntar? Quisiéramos que sean bien concretos, por favor. Porque... Que se acerquen ahí. Gente que pregunte.
Un nombre, por favor. Con el que ha oído entonces el término de un músico virtuoso, en el caso de los instrumentistas andinos, abarcaría más de dominio del instrumento, por decirlo así. Por ejemplo, liderar un grupo o... Sí, mira, la experiencia que yo tengo... Micrófono. ¿Micrófono? Ok. Vamos con la tecnología. La experiencia que yo tengo es que los músicos andinos, tanto los bailes chinos como los que conozco de los sicuri, lo que importa no es tanto el virtuosismo. Y eso se expresa de varias maneras. Por ejemplo, en una orquesta que se va a presentar en un grupo, una tropa, que se va a presentar en una fiesta, ocurre muchas veces que cuando se está presentando la tropa llega el amigo que está medio borracho, el otro amigo que tiene oídos de paila, que no es capaz de distinguir un tono del otro, el tercer amigo que no se sabe la melodía, y son bienvenidos. Esos amigos vienen a deteriorar, desde el punto de vista nuestro, el resultado sonoro. Y sin embargo, lo que importa más que eso, el estar unido. Entonces hay una cosa superior, que es toquemos todos juntos, seamos un grupo, que es mucho más importante que el virtuosismo. Eso es inconcebible en Occidente. O sea, la persona que no tiene buen oído, fuera. Usted no pertenece dedíquese a otra cosa. No tiene cabida. Y la otra es lo que tiene que ver con la habilidad ya propia del ejecutante. Tú en las músicas tradicionales, indígenas, digamos, de América, nunca vas a encontrar al virtuoso. El tipo ese que te deja con los ojos abiertos porque no puedes creer lo que estás viendo en términos de virtuosismo. En general lo que vas a ver es un tipo que puede hacer cosas extraordinariamente finas. O sea, puede tener un grado de dominio del instrumento tan grande como el violinista de la orquesta, pero no se exhibe en virtuosismo. Se exhibe de otra forma, se exhibe generalmente de una manera muy tranquila, en que tú no notas la afuera el virtuosismo. ¿Alguna otra? Ojalá llegue. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta primero un poco contextualizar mi pregunta. Para esto quiero dar a referirme. Hay un video que en una entrevista que le hacen al compositor peruano Edgardo Valcárcel, Chelena Vázquez, el músico peruano, le hace esta entrevista, y en una parte, en un segmento de este video, ella le pregunta más o menos cuáles serían los retos de la música académica frente a la incorporación de estos elementos estéticos y compositivos de la música andina, genuinos podría ser la música andina. Para esto, Edgardo Valcárcel lo que hace es una explicación de lo que la música andina o las músicas andinas son para la música académica, y utiliza una palabra interesante que es paradoja de la modernidad, respecto a la complejidad de esta música y a la dificultad que esta epistemología musical corresponde para la música académica, porque la música académica, la música culta, tendía a ver esta alteridad musical en un principio, como toda alteridad, en un sistema de caos, un sistema subalterno, un sistema simple, sencillo, simplón. Precisamente a partir de una comparación con las vanguardias es que se le tiende a dar una revitalización, una reivindicación a la música andina. En este sentido, mi pregunta es, ¿qué procesos tendrían que llevarse para que el diálogo entre música académica y música andina pueda darse, entre estos dos tipos de epistemologías musicales, puedan llevar un diálogo, puedan llevar un encuentro? Porque como usted en su exposición, utilizando bastante interesante estos términos de la cultura andina, términos como hay y todo esto, un tinku corresponde siempre a una elaboración de un nuevo panorama. En ese sentido, un nuevo panorama musical en el que la música académica realice una verdadera,
pedagogía a partir de esta música andina, ¿cuáles son los procesos que usted ve que debería de llevarse para que el diálogo sea más fluido? Mira, yo tengo dos experiencias que pueden explicar un poco eso. Una es, yo no sé si ustedes conocen a Sergio Prudencio, que es un compositor boliviano, de La Paz, y él, por el año 80, generó una orquesta que se llamó la Orquesta de Instrumentos Andinos, Orquesta Experimental de Instrumentos Andinos. Y lo que él hizo fue generar una orquesta con instrumentos hechos por las comunidades, es decir, instrumentos, por ejemplo, una tropa de circus, pero que estaba hecha por una comunidad con sus propias afinaciones, con su lógica. Y él, como compositor que venía a la academia, había estudiado composición, etc., entonces comenzó a componer para esos instrumentos. Esa fue su lógica. Y yo le hice una entrevista hace poco y fue una de las entrevistas más impresionantes que tenía, era muy fuerte lo que él decía. Me relataba su historia, me decía, mira, lo primero que tuve que hacer al enfrentarme a esa realidad es comenzar a desconstruir todas las categorías que me habían enseñado en la academia. El individuo músico, el virtuoso, la afinación, o sea, cosas que son básicas. La afinación no se enseña en la academia, es demasiado básica. Nadie te enseña que tienes que ser afinado, si no eres afinado no entras. Cosas así. Entonces él me decía, tuve primero que hacer un proceso interno de deconstruir y saber que las categorías que estoy usando no son universales, sino que son parciales. Y ese es un proceso muy difícil, extraordinariamente difícil, porque nosotros partimos de la base que lo que sabemos es universal. Tenemos ese error metido en nuestra cabeza. Y el Aymara hace lo mismo. Sabe que el mundo es tal como su madre y su padre le enseñaron, y piensa que el mundo es así. Todos pensamos que el mundo de nuestros padres es así. Esa desconstrucción es una deconstrucción que hay que hacerla con mucho esfuerzo y con mucho cariño también. Y acercándose las dos partes. Y la otra experiencia que he tenido es que cuando yo comencé a trabajar con los bailes chinos, las primeras reacciones que tenía de la gente que estaba cerca mío en Santiago, me decían, mira esa bulla que estás escuchando, ese bullicio, ¿no? Insoportable. Hasta que me encontré con músicos electrónicos. Y dije, oye, qué fantástico eso. ¿Y con qué computadora lo hiciste? ¿No? ¿Qué pasaba ahí? Esos músicos electrónicos habían pasado de la música académica a otra concepción del sonido y eran capaces de aceptar una belleza que estaba ahí, pero que un músico no electrónico no sabe cómo agarrar, no tiene elementos. Entonces, esas dos vías yo creo que son las dos que yo conocí que pueden responder a lo que... Bien, ¿alguna última pregunta para poder...? Bien. Respecto a lo que mencionaba antes de eso del virtuosismo, no sé si si en las comunidades de Sicuri, todas esas comunidades donde practican música andina, hay especialistas que solamente se dedican a la música o son campesinos, pobladores que luego de hacer su labor se tocan en determinadas fiestas. Esa es mi duda. Mira, lo que yo conozco, el máximo especialista que yo he conocido así en ese tipo de comunidades es el ciego. Cuando hay una persona ciega de nacimiento es muy frecuente que si tiene buen oído, que se dedique a la música, porque no puede realizar una cantidad enorme de actividades que realizan el resto de las personas. En ese sentido estamos hablando de una cierta especialización, pero es una especialización muy distinta a la del virtuoso, que es uno más de la comunidad. Y todos reconocen, yo estudié un instrumento que es el guitarrón chileno y estudié con mi maestro fue Santos Rubio, que era de Pirque y él era ciego de nacimiento. Un músico extraordinario, con una sensibilidad impresionante. Tanto así que él tenía oído absoluto, que para escuchar todo lo que yo les he dicho lo hacía, o sea, llegó a adquirir una habilidad que fui de la música occidental. Y a través de él yo pude conocer ese tipo de especialización de un músico tradicional, y en todos los casos que yo he conocido siempre la gente reconoce perfectamente que esa persona
sabe mucho, esa persona puede guiar el grupo, ese es bueno y este no es tan bueno, ¿ya? Pero la diferencia con la música occidental es que en vez de echar al mago, lo acoge, ¿no? En fin, se ríen un poco, se ríen con él también. Oye, no le da ya una nota. Pero bien, sigue tocando con nosotros. Y fija, esa es la relación mucho más fluida y más horizontal, que no hay ese